Porque ustedes lo pidieron, un video con las portadas más explícitas de novela erótica. Espero que no me lo censuren. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este video me lo han estado pidiendo últimamente mucho y yo, que soy tan complaciente, dije, vamos a hacerlo. Generalmente me preguntan por recomendaciones de novela erótica porque saben que es un género que me gusta mucho, pero tengo que aclararles una cosa. En los últimos años hemos dejado atrás, y hablo en plural porque muchos de los que participamos en mi grupo de lectura hemos buscado títulos clásicos, sobre todo, dejando un poco atrás la novela erótica comercial o la más reciente. No porque sea mala, sino porque estamos buscando el origen de las cosas. De manera individual, muchos ya habíamos leído los típicos libros de novela erótica, como son 50 sombras de Grey, a Megan Maxwell con Pídeme lo que quieras, y varios otros que fueron surgiendo en esta oleada cuando sale 50 sombras de Grey. Pero nos dimos cuenta con el paso de los años que la realidad es que se cae en muchos clichés, que los temas prácticamente siempre son los mismos, y queríamos irnos un poco hacia atrás y ver cómo surge la novela erótica y cuáles eran los temas que se abordaban en años anteriores y cómo se abordaban, porque no es lo mismo la libertad que tenemos hoy para hablar de ciertos temas a toda la censura que existía años anteriores. Por eso fue que cuando comencé con el Club de Literatura Erótica, lo hicimos con el Marqués de Sade. Y aunque fue un grupo que empezó siendo muy grande, se redujo. Hoy somos muy poquitas personas que ya llevamos varios años. Y debo confesar que es un grupo en el que se habla de todo, y siempre lo digo con mucho respeto. Obviamente hay mucha confianza ya después de tanto tiempo, pero siempre somos muy respetuosos. Sí salen unas frases maravillosas, sí platicamos ya de manera más abierta sobre ciertos temas, pero no puedo negar además que independientemente de la retroalimentación, hemos leído la mayoría de los clásicos. Incluso hemos estado haciendo una búsqueda pues más profunda, porque si ustedes se meten a cualquier página de internet y buscan libros clásicos de novela erótica, no es por presumir, pero en este grupo los hemos leído todos. Entonces, estamos buscando siempre nuevas propuestas, libros que valgan la pena, que tengan un verdadero aporte. De repente nos salimos del tema y decimos, ok, este no fue tan erótico, pero tuvo otros temas para trabajar. La pasamos bomba, nos reímos muchísimo, ya estamos en confianza, y por eso es que cuando me preguntan sobre recomendaciones de novela erótica, no sé qué decirles, porque no todo lo que leemos es fácil de leer. Sé que muchas veces quieren una lectura ligera, pues algo que tenga sabor, picosón, pero no siempre estos libros que leemos resultan con esas temáticas o tan fáciles. Y han habido cosas extraordinarias. Hemos descubierto no solamente a autores como el Marqués de Sade, que es uno de nuestros grandes favoritos y al que siempre regresamos, sino otros muy buenos libros que en su momento estuvieron censurados o que fueron escritos por mujeres. Imagínense, no sé, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, historias con esta temática escritas por mujeres pues, que prácticamente no tenían ningún tipo de visibilidad, y hoy nosotros estamos pues, dándoles ese lugar, porque además son historias muy buenas. Pero este video es para que nos riamos un rato, porque muchas de las cosas que nos han sucedido en estos años es el momento en el que estamos leyendo esos libros que tenemos o que logramos conseguir en físico, y la gente nos voltea a ver como diciendo, ¡qué perversión! O sea, ¿qué es esto? Imagínense ustedes, por ahí había alguien que contaba una anécdota de uno de estos libros que le tocó leerlo en el metro. Ella vivía en Europa, o vive en Europa, y me decía, la gente me volteaba a ver como diciendo, o sea, ¿qué cochinadas están leyendo? Y no porque sepan de qué ve el libro, sino porque la portada es muy explícita. Afortunadamente, muchos de estos libros yo los leo en el Kindle porque no todos son tan fáciles de conseguir. Hay muchos otros que sí. Incluso mis hijos me han dicho, ma, ¿qué te pasa? ¿Qué estás leyendo? Y yo, ¿hemos intentado conseguir versiones ilustradas? Por supuesto que sí. Y lo hemos conseguido en más de una ocasión. Es maravilloso ver el trabajo artístico de quien ilustra esos libros. No en todos los casos existen esas ediciones, pero bueno, cuando se puede se consiguen. Y quiero que se fijen en estas portadas porque hay unas que sí son muy explícitas y otras que no lo son tanto, están más veladas.
dejan mucho a la imaginación, pero si ustedes se fijan, pues por ahí siempre hay un elemento que llama la atención y que puedes pensar, claro, ya sé por dónde va este tema. Uno de esos libros es Vida de un perfecto seductor de Mariscal de Richelieu, que si ustedes se fijan en la portada, pues es una mujer, está muy velado, o sea, solamente insinúa algo, no es una portada explícita. Con esa no hay mayor problema. Los títulos luego pueden causar un poco de controversia. Este libro es muy bueno porque me hicieron ver que el personaje de Valmont en Relaciones Peligrosas está inspirado en la vida del escritor de este libro, de Mariscal de Richelieu, que fue un francés de 1700 aproximadamente que hizo lo que se le dio la gana. Y si ustedes ya vieron o leyeron Las Relaciones Peligrosas, van a saber perfectamente cómo pudo haber sido ese personaje porque Valmont lo representa a la perfección. Esta historia es la historia del Mariscal de Richelieu, de todas sus aventuras, de todas sus hazañas, de todas sus conquistas, de ese desparpajo y ese cinismo con el que ligaba dentro de la burguesía francesa, pero esta portada no es tan explícita como otras. Pongan atención a la siguiente, que es Fanny Hill, de John Cleland. Este libro yo lo tengo en versión ilustrada. No tengo el libro en físico porque se lo presté a mi hermano, que creo que nunca lo leyó, pero me oyó hablar con tanta emoción de este libro que me dijo, por favor, préstamelo. Es también uno de los clásicos de la literatura erótica. Es entretenidísimo porque cuenta la aventura de Fanny Hill, pero fíjense ustedes en la F y en las formas de la F. Este fue el libro que causó controversia porque, como les decía, esa persona lo estaba leyendo en el metro y la gente hacía así. La gente se acercaba a ver qué estaba leyendo y por qué esas posturas. En este libro se cuenta la historia de una joven que claramente, como dice el título, era una cortesana también y pues tuvo sus amoríos y experimentó con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ella, como en muchos de estos casos, era una mujer pura, recatada, hasta que la vida disipada se le atraviesa. Es una oportunidad, no la desaprovecha, pero es muy interesante, es muy buen libro. Y este es uno de esos libros que sí les recomendaría porque es fácil de leer, cero complicado. Obviamente todos estos son 1700, 1800, el lenguaje puede resultarles un poco más complejo. Ojo, no siempre es un lenguaje explícito. Hoy estamos acostumbrados en la literatura erótica actual encontrar todas las descripciones, posiciones y todo lo que ustedes se imaginen. En estos también, pero el lenguaje es mucho más cuidado. Siempre se utilizan palabras mucho más sutiles para mencionar partes del cuerpo. No todo es así como ¡pa!, ¿no? Aunque la imaginación, señores, hace maravillas. El siguiente es Juliet o las prosperidades del vicio. Con este arrancamos el club de lectura. Muchos se asustaron y dijeron, esto no es lo mío. Muchos otros dijimos, yes, de aquí soy, y hemos seguido explorando todo lo del Marqués de Sade porque también es un autor de 1700, como ustedes saben, pues fue un autor que en su época estuvo muy censurado, estuvo 27 años preso y muchos de sus libros los escribe estando en la cárcel porque, pues, digamos que hablaba sobre la perversión en su máximo nivel, pero también hacía una crítica a la burguesía francesa y una crítica profunda, mordaz, severa. O sea, a la gente no le gustaba que le dijeran sus verdades, pero hemos llegado a la conclusión de que para que Sade pudiera escribir todo lo que escribió, pues tuvo que haberlo vivido, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo un poco la portada para que vean. Esta portada, o sea, fíjense, o sea, hay una mujer o un hombre de cabeza. Imagínense hacia dónde va la historia. Juliet es una joven que trae el mal en su interior, o sea, es una mujer como muy... bueno, no es una mujer, empieza siendo una niña. El libro empieza cuando ella es una niña, entra a una especie de convento para que la cuiden, ¿y qué creen? Que es precisamente con todos estos miembros de la iglesia y las monjas donde se topa con lo más cochino de lo más cochino, con la perversión en su máximo nivel. Obviamente esto va escalando y conforme escala se vuelve cada vez más crudo. Llega a resultar incómodo, asqueroso, sí, y aquí no puedo profundizar mucho en los temas porque seguramente YouTube me censuraría completamente este video, pero hay cosas que les aseguro que ustedes ni siquiera se imaginan. O sea, por eso es que nos ha dado tanto de qué hablar el Marqués de Sade, porque de repente es, o sea, ¿cómo? O sea, sí pasa, o sea,
todo. Estoy hablando de todas las filias que se puedan imaginar, de todo lo que ustedes considerarían enfermo, Sade lo lleva a cabo, y estas portadas suelen ser muy explícitas. Tanto esta como la de Justine, como 120 días en Sodoma, son portadas que, si ustedes se fijan, ponen atención, dicen, ah, caray, o sea, si estaba malito es su mente. Y eso, que las portadas no reflejan lo que en realidad sucede en los libros. Si no les gusta la cuestión explícita, háganse a un lado, corran por sus vidas, porque 120 días en Sodoma es de lo más grotesco que he leído. O sea, y miren que después vi la película y fue todo un tema, porque la película es impresionante, pero el libro es así de... Es más, llega un punto en el que dejas de creer que puedan suceder esas cosas. Son tan comunes dentro de la historia o tan recurrentes que llega un momento en que dices, ah, mira, al principio todas causan asco o provocan asco, y después dices, ah, pues uno más, uno menos. O sea, no se imaginan el nivel. El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, es uno de los mejores libros que hemos leído dentro del club. Es de un autor mexicano. Si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Se van a divertir como con pocos libros. O sea, era de soltar la carcajada, porque es la historia de este joven que lo está narrando. Aparentemente recrean una entrevista, entonces todo lo que va contando él es de manera muy coloquial y narra todas sus aventuras. Para muchos, escenarios comunes, sobre todo para gente que vive en la Ciudad de México en los años 70, 80, los identifican a la perfección. Dicen, claro, yo conozco ese lugar y ese también, pero vean la portada. Imaginen ustedes más o menos por dónde va la historia. Es un libro con temática homosexual, LGBT. Entonces, aquí les dejo esta portada que sugiere mucho la trama dentro del libro, pero por si lo están dudando, es una historia divertidísima. Por momentos también tiene situaciones que dices, ah, qué difícil, qué momentos tan oscuros, porque son muchos baches dentro de la vida del personaje que él va superando. Hay una capacidad de adaptación y una resiliencia bestial en el personaje principal. Entonces, bueno, aquí está otra de las portadas. La Venus de las pieles de Saker Masok. Ustedes nomás digan. Y eso que es una portada actual, ¿eh? Busqué todas las posibles candidatas. Esta es una de las que más me gusta, pero esta sí es muy sugerente. Sí les da a entender de qué va el libro. No tendría que explicarles más. Esta es la historia de un hombre que se convierte en el esclavo de una mujer. Pero cuando les digo esclavo, señoras y señores, no se lo imaginan. O sea, firma un contrato. Sí, tal cual existe en la vida real. Sí. Pero estamos hablando de que Saker Masok creó todo un concepto. De aquí sale el sadomasoquismo. Para que ustedes me entiendan. O sea, imagínense el nivel. De Sade surge el término sadismo y de Masok el masoquismo. Entonces imagínense lo que sufre este pobre hombre, pero si ven la imagen, imagínense el nivel de... Es que no quiero decir que era una hija del mal, la mujer, pero cumple a rajatabla con el papel que está jugando, porque él le permite jugar ese papel, él le cede todo el control. Entonces es muy interesante porque es completamente al revés. Estamos acostumbrados a que la mujer tome el papel de sumisa, y en este caso es al revés. Entonces es una lectura divertida también, cruda, corta, pero muy buena. Y con un lenguaje muy cuidado, o sea, tampoco se me van a espantar. Es más el sufrimiento, por eso el masoquismo, el hombre sufre todo el libro. Delta de Venus de Anaïs Nin. No más, ahí se los dejo. Esa es otra de las portadas que tapábamos. Así pones la mano en la portada del libro para que nadie vea qué estás leyendo o haces magia, porque también es muy sugerente. Este libro lo escribe Anaïs Nin por encargo. Es muy interesante cómo se van construyendo esos relatos. Obviamente el tema, como ustedes se pueden imaginar, pues claramente tiene que ver con erotismo total, porque Anaïs Nin además fue una mujer que revolucionó la época, su tiempo, y solo para que se den una idea, Anaïs Nin tenía como pareja a la esposa de Henry Miller y a Henry Miller. Una cosa y una dinámica maravillosa que les funcionó durante mucho tiempo. Eran muy amigos, pero también
pues eran pareja, por decirlo así, pues no pareja porque pareja es de dos, pero bueno, ahí eran tres. Entonces imagínense todo lo que experimentó también Anaïs Nin y cómo lo refleja en este libro. Por cierto, tengo un diario por ahí de Anaïs Nin pendiente en mi lista de libros que espero en algún momento poder leer. Otra portada explícita que de hecho cuando la busqué en Google me aparece así, ya saben, nubladita y me dice, ¿quieres ver esta imagen? Obvio sí, porque el libro creo que no lo tengo en físico, también lo compré en digital, es La vida sexual de Catherine M. ¿Qué más les puedo decir? O sea, con el título prácticamente lo tienen todo. Esta mujer es reciente, ella escribe su propia historia, Catherine M. De hecho, si mal no recuerdo, era periodista o algo así, y aquí se va con todo. Cuenta todas sus aventuras con todo el mundo, tuvo una vida muy promiscua. Es interesante a ratos, porque llega un momento en el que el libro se vuelve repetitivo. Aquí es más una búsqueda personal del placer y cómo te vinculas con el otro, ¿no? Sí tiene un lenguaje bastante directo, pero no fue una lectura que disfrutara del todo. Por momentos sí, hay partes muy divertidas, porque además lo cuenta con un cinismo y un desparpajo brutal, pero hubo otras que me resultaron muy aburridas porque ya se vuelve repetitivo. O sea, ya cuando ya cuando vas en el 150, pues, ¿qué tanto puede ser distinto? Digo yo. Y esa es la portada y tengo entendido que esa es ella. Uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos, le tengo un cariño entrañable. Pues no me pregunten por qué el cariño, pero fue uno de esos primeros libros que dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo? La historia de O, de Pauline Derriage. Vean, por favor, la portada. O sea, hay por ahí un lazo rojo. Imagínense de qué va. Este libro es una cátedra de el sadomasoquismo, de estas relaciones donde hay juegos de roles, donde alguien igual le entrega el poder a otra persona y esa otra persona puede hacer contigo lo que se te dé la gana. Hay que aclarar que en pocos de estos libros se vincula el placer con el amor. Generalmente están muy separados. Entonces, por eso se permiten tantas cosas. No en todos los casos es con consentimiento. Ojo, ese es otro tema. Aquí en la historia de O, pues, más o menos. Pero es un libro muy interesante porque detalla cómo funcionan este tipo de relaciones, cómo es este tema de la pertenencia, que tomen decisiones sobre ti, que tengan control no solamente sobre tu cuerpo, sino sobre tu vida, tu día a día, tus acciones, lo que piensas, sobre todo. Este es de mis libros favoritos. Puede resultar no tan fácil de leer, pero yo lo amé porque me abrió un mundo que desconocía completamente. Bueno, lo conocí a través de lo mal contado que está en 50 sombras de Grey. Perdón si a alguien le estoy arruinando uno de sus libros favoritos, pero cuando tú llegas a Historia de O y ves en realidad cómo funciona, dices, es un mundo completamente distinto. Y además tuvimos por ahí la oportunidad de escuchar a alguien que contara una historia que tiene que ver con este tema y fue señora cátedra, o sea, de ojo cuadrado. O sea, decir, ¿cómo es posible que se llegue a estos límites en el que supuestamente la persona que está al mando tiene el control, pero en realidad quien tiene el control es la persona que está siendo sometida, porque ella es la que pone los límites de hasta dónde puede llegar el otro? Es un libro interesantísimo, lo amo con pasión y locura, me parece una gran novela erótica por si quieren acercarse al tema. Y el último, se los voy a dejar aquí, es La pasión de Mademoiselle S, es anónimo, también, pues son unas pompas. ¿Qué más? Este libro no me gustó y creo que puedo decir que en general no nos gustó, aunque la portada fue en automático. Sí, tenemos que leerlo porque vean la portada, lo cuenta todo y es muy explícita y seguramente el libro. No, bueno, no les puedo contar cómo nos reímos con esta lectura porque es una novela epistolar. Todos son cartas que una mujer le escribe a su amante. Pero llega un momento en que dices, mija, o sales de ahí o te quedas y no te quejas. O sea, es un constante sufrir porque ella tiene una relación con un hombre casado. Y todo el tiempo es querer ocupar el lugar de la esposa
sobre todo en temas de intimidad, de placer. Pero es un te extraño, te quiero, te amo. Siguiente carta, te extraño, te quiero, te amo. La siguiente carta, te extraño, te quiero, te amo. ¿Por qué no has venido? Te estoy esperando. O sea, sufre todo el libro. Y por ahí el final puede rescatarlo un poco porque se atreven a hacer cosas un poco distintas, incluyen a alguien más en la relación. Entonces, pero también era un, amiga, date cuenta qué está pasando. O sea, en general son libros que te ponen a pensar en cómo funciona el placer en general en el ser humano. Esta búsqueda o esta necesidad que tenemos de agradar al otro, de satisfacer, pero también nos hemos encontrado con cosas que decimos, imposible que esto suceda, no va por ahí, no, o sea, también aprendes a diferenciar hasta dónde sí y hasta dónde no, con este tipo de historias donde te ponen las cosas de una manera real, donde no romantizan, por eso les digo que está generalmente separado o que están separados los conceptos amor y placer, porque en otros libros que leemos, y estoy hablando de 50 sombras de Grey, por poner un ejemplo, acabas enamorándote, idealizando a este hombre que te trata fatal, que hace contigo lo que quiere y es, ay, sí, pero cambió, era buena persona. No, 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 no. Estos libros son un poco más crudos en ese sentido. O sea, sabes que el personaje lo está haciendo y los motivos o por qué, cuáles son esas intenciones. O sea, son muy buenas historias para descubrir otra visión completamente distinta, para no idealizar, para no caer en los clichés. Entonces, aquí les va esta recomendación de libros. Estas portadas son lo máximo porque sí, hemos tenido que esconder muchos de estos libros. O sea, yo algunos los tenía, ya saben, aventados en lo más profundo del librero para que mis hijos no lo vieran. Cuando empezaron a crecer, pues ya me dijeron, ma, ¿qué onda con estas portadas? ¿De qué van? Lo cuentas un poco velado el asunto, sin entrar mucho en detalle, pero bueno, cuando otras personas te están viendo leer eso, uno siempre se pregunta, ¿qué estarán pensando? ¿Qué pensarán de uno? Amo la literatura erótica a este nivel. Tiene mucho tiempo que no leo nada contemporáneo porque la verdad me aburro. O sea, digo, otra vez lo mismo. O sea, ya basta, ya, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo estas opciones por si les interesa algún libro. Espero que los consigan en Kindle, si les da mucha pena. Si no quieren que sus hijos, sus papás, sus hermanos se burlen, porque al final se acaban burlando, porque piensan mal de uno. Y uno es tan lector como cualquiera y está tan sano de su mente como cualquiera. Nada más buscas otras cuestiones en estas historias, porque muchos, y no me van a decir, ay, sí, ahora resulta, porque muchos sí tratan el erotismo o el deseo o el placer desde un punto de vista más filosófico. Hay unos que se avientan tratados de filosofía para describir por qué los personajes hacen ciertas cosas o se comportan de determinada manera. ¡Listo! Hasta aquí este video. Ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos. Que tengan lindo día. Bye. Y por favor, no me juzguen. No me juzguen. Ustedes me pidieron este video. Yo solamente estoy cumpliendo órdenes.